Bendito sea nuestro Dios grande en misericordia, alabado para siempre por los siglos de los siglos, porque nuestro Dios es un Dios bondadoso, un Dios inigualable, que alabado sea por los siglos. Gracias por la cruz y por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. La palabra del Señor se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 43, versículo 1. Y el hambre era grande en la tierra. Gloria al que vive para siempre. Y el hambre era grande en la tierra. Se extendió el hambre por toda la tierra, de tal forma, con su furor, con su fuerza, con su capacidad, con lo que el hambre arrastraba, con su ira. El hambre empezó a entrar por las casas grandes de palacios y por chabolas humildes y sencillas, pero todo lo que arrastraba, eliminaba, mataba y perjudicaba el hambre. De tal forma que dice que hay un pasaje bíblico que dice: y pasando un rey, una mujer gritó: «Rey, Señor mío». Esta mujer dijo: «Dame acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana el mío». Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y al día siguiente yo le dije: «Trae acá tu hijo», y ella lo escondió. Hicimos, por así decirlo, un convenio de que es tanto el hambre que ya para qué vivir, ya no aguantamos, y dijimos: nos comemos a mi hijo y al día siguiente nos vamos a comer el tuyo. Y así lo hicimos, pero ella escondió a su hijo. «Rey, escucha mi queja», donde dice la Biblia que el rey rascó su vestimenta del dolor que le causó el mensaje que esta mujer le expresó. Pero yo puedo observar que dos mujeres hicieron un convenio, pero cuando el hambre, con toda su fuerza y toda su capacidad, fue capaz, el hambre tan fuerte, de quitar los sentimientos como madre y el amor que le tenía a sus hijos de sus entrañas. Fue más fuerte el hambre que el amor, los sentimientos de madre que ella tenía. Pero viendo a la otra mujer, puedo examinar en la palabra que el hambre decidió matar a los dos niños, pero cuando mataron a uno, la otra se sació, la otra ya fue saciada y recapacitó, y seguro que pensó: ahora yo voy a sacrificar a mi hijo. Una vez que el hambre pasó y lo escondió. El hambre es capaz de doblegar a grandes hombres y grandes mujeres. Quitó el sentimiento, el amor, lo que había en aquella madre hacia su hijo. Porque es capaz de doblegar grandes hombres. Esaú fue uno de los que el hambre lo visitó y vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y dijo él: ¿para qué quiero la primogenitura si voy a morir de hambre? Aunque creo que Adán comió del fruto prohibido sin tener hambre, Abraham fue capaz de mentir por entrar a un pueblo por el hambre. Sansón
tuvo hambre y se acercó a coger la dulzura de un cuerpo muerto de un león y dio a sus padres la dulzura de aquel león muerto, donde aquel león perjudicó la dulzura que había en él por causa del hambre y puso un enigma, el cual murió su mujer y su suegro. El hambre ha podido hacer claudicar, a bajar la cabeza, a destruir, a saquear, a destrozar, a herir a muchísima gente. Pero sin en cambio hay un texto en la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 4, dice: y cuando acabó los 40 días, dice, Jesús tuvo hambre. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Y ahí el acusador, el tentador, lo tentó: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué no en el 34, en el 35, en el día 20, sino cuando acabó? Tuvo hambre, y cuando tuvo hambre dijo: este va a ser como los demás, por causa del hambre va a claudicar. Pero dice la Biblia: di que estas piedras se conviertan en pan. Y ahora la respuesta de Cristo: te encontraste con otro distinto, te encontraste con uno diferente, porque no de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Este era diferente a Esaú, a Abraham, a Sansón, a todos los que te encontraste y lo hiciste claudicar por el hambre. Este es distinto. Aunque tenía hambre, dijo: no de pan vivirá el hombre. Tengo poder para hacer el cielo, la tierra, el mar y todo lo que se puede ver, y puedo convertir las piedras en pan, pero no me da la gana de coger y hacer lo que tú me estás mandando. He venido como hombre y como hombre te voy a vencer. No de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Que bendito sea nuestro Dios, bendito sea el Señor. Lo venció, aun teniendo hambre, no claudicó, sino hizo la voluntad de aquel que vive para siempre en el nombre de Jesús. Nuestro Dios es un Dios grande en misericordia, y aún debilitado con hambre, hizo que el diablo claudicara y se fuese de su lado. Alabado sea el nombre del Señor. Que bendito sea nuestro Dios. Hubo tanta hambre que la cabeza de un asno valía 80 piezas de plata. Cuando escasean los corderos, las cabezas de asnos suben de categoría y de nivel. No habla que hubiesen corderos, aquí habla que hubo hambre donde la cabeza de un asno valía 80 piezas de plata, porque grande era el hambre. Cuando escasean los corderos, las cabezas de asnos suben de categoría y de nivel. Y los hombres anhelaban y deseaban obtener cabezas de asnos para saciar su hambre. Cuando escasean los corderos, los que gobiernan son las cabezas de asnos. Que Dios nos ayude en el nombre del Señor, y que Dios tenga misericordia en el nombre de Jesús. Elías y la viuda de Sarepta. Entonces se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para beber. Y yendo ella a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta
cocida de debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, así la harina de la tinaja no cesará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la tierra. Bendito sea Dios. ¡Qué mujer! El hambre se extendió en la tierra, pero no pudo tocar a aquella viuda, porque aun habiendo hambre, tenía harina y tenía aceite. Sin en cambio, el hambre llamó y tocó a muchas puertas y pudo entrar en muchas casas y romper, destrozar, matar, destruir. Pero aquella viuda no tuvo la categoría suficiente de poder entrar y destrozarla, matar a ella y a su hijo. Antes se adelantó la confianza en Dios, la buena voluntad y el corazón bueno que tenía aquella mujer, porque otra mujer le hubiese dicho, no quiero darte la harina ni el aceite porque es para mí, para mi hijo, pero ella obedeció, donde la tinaja del aceite no menguó ni la harina. Que Dios nos ayude, que los días donde reina el hambre hayan casas donde siga habiendo harina y aceite, aceite para ungir a los enfermos y el necesitado, y harina representando la palabra que limpia, restaura y liberta, en el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Qué bueno es nuestro Dios. Y Jeremías le daban un trozo de pan diario. Me imagino un Jeremías delgado donde los huesos se le marcarían en el cuerpo. Debilitado estaba Jeremías, porque le daban un cacho de pan diario. Bendito sea nuestro Dios. Un trozo de pan diario le daban a Jeremías. Y cuando estaba en el barro, le vienen y le dicen, estás débil, estás agotado, tienes hambre, te encuentras debilitado, pero aún se atreve a decirle, ¿tienes palabra de Jehová? Y ahí Jeremías contesta, aunque estoy debilitado, aunque el hambre me ha tocado, porque el hambre a veces toca también a los profetas y los debilita, pero Jeremías fue capaz de decir, aunque estoy en el pozo de la cisterna lleno de barro, donde se marcan los huesos porque he pasado hambre, pero escúchame bien, todavía tengo palabra de Jehová, en el nombre del Señor. Que Dios nos ayude en el nombre de Jesús. Lázaro el mendigo deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de aquel rico. No tiene amigos, no tiene a nadie, se encuentra enfermo, lleno de llagas, donde venían los perros y le lamían las llagas, y deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de aquel rey o de aquel hombre rico. Deseaba saciarse de aquel hombre rico, donde hacía grandes banquetes y invitaba a todo el mundo, y no se acordaba del mendigo, sino que los perros venían y le lamían las llagas. No tenía familia, no tenía nadie, pero sí te quiero decir algo, ni el hambre tuvo bastante categoría y fuerza, ni el hambre ni la enfermedad pudieron condenarlo, sino que dice la Biblia que este mendigo murió y fue llevado por los ángeles a la presencia del Señor. Que Dios nos ayude y tenga misericordia en el nombre de Jesús. 733 millones de personas fueron afectadas en el año 2023 por el hambre. Se extiende el hambre, y quiero hablarte de que dice el libro de Apocalipsis que viene un caballo negro representando al hambre. Representando al hambre. Y quiero expresarte una escritura que quiero compartir contigo. Cómo se ha ennegrecido el oro, como el buen oro ha perdido su brillo,
Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados, enestimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos del alfarero. La lengua del niño de pecho se pegó en el paladar por sed. La lengua del niño de pecho se pegó en el paladar por sed. Los pequeños pidieron pan y no hubo nadie que le repartiese un trozo de pan para un niño que pedía pan. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. La gente de alta sociedad, la gente rica, la gente de alto nivel, el hambre hizo que por las calles se abrazaran a gente mendiga. Sus nobles fueron más puros que la nieve, blancos como la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, más hermosos que el zafiro, oscuro más que la grosura, su aspecto no lo conocen por las calles, su piel está pegada en sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los que murieron a espada que los que mueren de hambre. Mejor dicha han tenido toda la gente que ha muerto por espada que los que han muerto por el hambre, por falta del fruto de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus propios hijos, les sirvieron de comida, porque el hambre se extendió por las calles, por los hogares, por las familias, por los grandes hombres de alto nivel, por la gente pobre. El hambre no respetó ni miró a nadie, sino que se introdujo destrozando a familias, hiriendo y cambiándolo del aspecto, donde se veían por las calles y no se conocían porque su aspecto habían cambiado, su piel estaba pegada en los huesos, donde no podían reconocerse porque el hambre los transfiguró, los cambió. Por eso no se podían conocer, pero bendito sea nuestro Dios, todavía hay el tiempo que hay un Cristo que vive para siempre en el nombre de Jesús, donde dice: yo soy el pan de vida, el que tenga hambre y sed, venga a mí, dice el Señor. Alabado sea el que vive para siempre, en el nombre de Jesús. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, un Dios de poder, un Dios grande, que alabado sea por los siglos de los siglos. Dios te está llamando, se acelera, viene a paso agigantado. La tierra se está preparando para los jinetes que habla el Apocalipsis capítulo 6. Pero yo quiero hablarte de un caballo negro que representa el hambre. Alabado sea nuestro Dios. Representa el hambre y quiero hablarte de ese caballo. Y el trono, a ver si es aquí, Apocalipsis capítulo 6, aquí está. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí la voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Está expresando, hay una voz de en medio de los 4 seres vivientes que dice: 2 libras de trigo por 1 denario. 1 denario era el sustento diario de un día. En un día solo le pertenecía un trozo de pan. Y hoy en día viene corriendo, viene
cabalgando a una velocidad tremenda, el caballo negro de Apocalipsis trayendo el hambre. La tierra se está preparando, el mundo se está preparando, los precios suben, todo está subiendo de precio porque viene el caballo del hambre. Bendito sea nuestro Dios. Y el Padre verá cómo mueren sus hijos porque no podrán alimentarlos. Quien no se selle con el número 676 no podrá comprar, no podrá vender, estará en un lugar donde no se podrá mover. El hambre llegará donde el corazón del hombre, viendo tantas muertes por falta de pan, se endurecerá, se aumentará la gente perversa por las calles por falta de pan. No podrá salir ni a la calle porque no se atreverán a salir por miedo de la gente que puedan asaltarle. Las casas serán destrozadas, el pan faltará en muchas casas, la gente vivirá atribulada. Dice la Biblia, en los últimos tiempos faltará el agua, ya no haber agua. No podrán sembrar, el hambre viene, el hambre golpeará. Si en el Antiguo Testamento hubo tanta hambre, ¿qué no será en el libro de Apocalipsis, donde reinará y se moverá y tendrá fuerza y tendrá mando? El anticristo. El anticristo gobernará. ¿Qué no será en ese tiempo donde el caballo del hambre golpeará y empezará a destruir, a destrozar, a romper familias? Gente vivirán, pero por dentro estarán muertos, donde los sentimientos estarán destrozados por falta de pan. Pero dice la Biblia que Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Todavía estás a tiempo. Todavía tienes tiempo. El caballo de Apocalipsis no ha podido acercarse ni entrar porque hay una iglesia que ha abierto las puertas para que tú puedas reconocer que hay un Cristo que murió y al tercer día resucitó y te está llamando. Deja que entre en tu casa, deja que restaure tu familia, deja que limpie, que purifique, que empiece a derramar sobre tu casa y sobre tu familia. Deja que Dios pueda administrar tu hogar. Y antes que el caballo del hambre se acerque, esperes al Cristo de gloria, que vendrá a arrebatar a su iglesia en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga mucho en el nombre del Señor.